En el libro de Romanos capítulo 8, dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dice también en Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante, el apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Que un hombre mientras esté en la carne nunca puede ser un hombre completamente espiritual, pero sí su cuerpo puede pasar a un plano espiritual de acuerdo al propósito de Dios, pero sigue siendo carne hasta un determinado momento específico. Ya quemado. ¿Cree usted que una persona haya podido ir al infierno? Déjame decirte esto para que tú entiendas primeramente lo grande que es eso. Hemos conocido grandes hombres de Dios, hemos conocido gente que hacen grandes milagros, grandes predicaciones, y después nos damos cuenta que cometieron un adulterio. Sí. Y después nos damos cuenta que convirtieron en una fornicación. ¿Tú quieres que te diga por qué eso sucede? ¿Por qué? Porque venden una imagen de un hombre espiritual que no se puede. Terrenal. Mientras tú pertenezcas a este plano terrenal, tú puedes tener experiencias espirituales, pero sigue siendo un ser de carne y hueso. Que no existen hombres espirituales, existen hombres terrenales que pueden llegar a tener experiencias espirituales. ¿Qué tal, amigos? Bendiciones, Dios les bendiga a ustedes una vez más por estar con nosotros. Gracias le damos a Dios por permitirnos estar aquí tratando, conversando con ustedes. Hoy nos encontramos en un lugar maravilloso de acá de nuestra provincia. Como podemos ver, nosotros estamos enriquecidos con este paisaje maravilloso que tenemos en este lugar. Estamos en la provincia Peravia, en los Almendros, Baní. Señores, miren cómo se ve eso. Eso es algo maravilloso. Maestro, yo creo que yo estoy en Hollywood hoy. En verdad, esto es una gran bendición. Yo me siento muy bien. Hay que tener mucho cuidado porque si nos paramos un ratico de hablar, cuando viene a ver el sueño que yo voy a echar aquí, esto no tiene madre. En verdad, Baní es un lugar maravilloso. Entre los pueblos, uno de los pueblos que registra la Biblia es Baní. Sí. La palabra Baní está entre la genealogía del pueblo de Israel y significa abundancia de agua. Pero hoy nosotros queremos compartir algunos puntos claros y detallados en esta tarde. Queremos hablar con ustedes cómo puedo llegar a ser un hombre espiritual. Un hombre espiritual es algo que va más allá de la palabra tal y como se menciona. Mira, maestro Lendi, en uno de los comentarios que nosotros estuvimos haciendo, yo hice énfasis a una palabra peligrosa, como yo siempre hago. A mí me gusta siempre decir una cosa. Mira, a través de los años de creencia, siempre hemos escuchado que todos los hombres quieren ser espirituales. Pero nosotros entendemos que a través de los tiempos nos hemos dado cuenta, a través de leyenda y de historia, que ningún hombre puede ascender a la parte espiritual sin antes ser cultivado. Para los orientales, cultivarse era el camino de una persona creyente. En esa clase de cultura de ellos, comenzaba en un templo taoísta, comenzaban con una restricción física, comenzaban con una especie de conocimiento de la lectura, comenzaban con una clase de cuidado a la naturaleza, con una práctica sana, hasta el punto que ellos sobreentendían que viviendo esa forma de vida, antes de llegar a un plano espiritual, se convertían en dioses aquí en la tierra. Entonces, nosotros diferimos en cierta manera de la creencia oriental, porque sabemos que el concepto divino de los orientales y de los occidentales es demasiado diferente. ¿Qué diferencia tiene el concepto oriental al occidental? Mira, del oriental al occidental la diferencia es mucha, pero eso tampoco es sorprendente. Porque desde tiempos antiguos nosotros sabemos que siempre se ha dividido. Para los egipcios su dios era el faraón y lo contrario era Anumi, que era el protector del inframundo. Para los orientales sus dioses varían de acuerdo a su creencia entre dragones, maestros de Kung Fu, maestros taoístas y Buda. Igual para cada una de las culturas tienen su Dios establecido desde un punto de vista espiritual. Ahora, nosotros no es que tenemos un Dios establecido de acuerdo a nuestra cultura, porque tú y yo sabemos
que nuestros primeros nativos adoraban diversos dioses. Sí. Eso usted y yo lo sabemos. Los indígenas, los indios. Exacto, ellos tenían diversas formas de creencia. Ahora, nosotros sí asumimos la creencia del Dios de Israel. Por alguna razón, fuimos evangelizados por la misericordia de Dios, fuimos enseñados, pero si fuésemos a creer de acuerdo a nuestra cultura, pues en verdad nosotros hubiésemos creído en los dioses de nuestro primero nativo, o en los dioses que nos enseñaron quienes nos colonizaron. Ahora bien, siempre ha sido diferente, porque nosotros siempre vamos a creer en el Dios del cielo. Sí, sí. Pero al igual que ellos, también hay creencia aquí que creen en diferentes santos y en diferentes deidades. Ahora bien, la pregunta que tú hiciste es, ¿cómo un hombre natural puede pasar a ser un hombre espiritual? Yo siempre digo una cosita para complicarme la cabulla. Y siempre se crea cierta clase de diversas opiniones para eso. Ningún hombre en la carne va a ser espiritual mientras esté aquí. Todo hombre que está aquí siempre va a ser un hombre carnal. Un hombre carnal no puede ser espiritual, pero sí puede tener experiencias espirituales. No solamente tener experiencia espiritual, maestro Lendi. Mira, la palabra dice lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú siempre vas a ser un hombre de la carne. Tú siempre vas a ser un hombre que va a tener todas las debilidades y todas las pasiones. Ahora, el tú querer fingir o querer aparentar que ya tú no estás en esta carne es un error de cálculo. Estoy en otro nivel, estoy en otra dimensión. No. Estoy en una gravedad. Nadie avanza a un plano espiritual sin antes ser cultivado en su carne. Nadie puede avanzar a un mundo espiritual cuando en realidad todavía tú eres esclavo de tus pasiones y deseos. Todavía tú estás formando parte de una parte mundana. Ahora bien, la mayoría calculan lo siguiente. Todos dicen, yo me quiero ir con Cristo. Cuando venga Cristo, Cristo no ha venido. Pero tú y yo sabemos, por las palabras, que tú no te puedes ir con Cristo. Ni tú, ni yo, en esta carne. Ahí viene el asunto, por lo cual siempre el asunto se complica cuando yo digo esta clase de cosas. En verdad, los que están seguros que se van a ir con Cristo son los que están muertos. Los que están muertos. Muy bien. Aquí viene el asunto más complicado. Aquí viene el problema. ¿Usted quiere que yo lo diga? Maestro, eso está complicado ahí. Maestro Life, y lo que seremos transformados cuando Él venga a buscar a su pueblo. Pero la palabra dice lo siguiente. A la hora que Él venga, así está escrito. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien. Los muertos en Cristo. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Ahora escucha esto. Vamos por partes para no brincar, para poder entender el concepto, porque es complicado, para no crear una mala doctrina. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Primeramente, acuérdate que no es suficiente con resucitar. Tiene primeramente que elaborarse un milagro que rompe la lógica humana. Ya después de 7 años no existe carne. Después de 7 años no hay tendones. Solamente hay una pequeña cantidad de los huesos que quedan. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso equivale a una transformación de convertirlo en una forma de vida otra vez. Ahora escucha esto. Luego nosotros, lo que queremos, lo que vivimos, seremos transformados y levantados juntamente con ellos. Pero tenemos que ser glorificados de una forma que podamos recibir a Cristo en la nube. En otras palabras, tú estando muerto y estando vivo, tienes que sufrir la misma transformación para poder salir de este plano terrenal. Lo que te quiero decir con eso es que esta carne que tú estás viendo
nunca va a ser espiritual hasta que no sea transformada y glorificada a través del levantamiento. ¿Cómo te confirmo esto por la palabra? Recuerda cuando Jesús murió. Jesús murió como en carne, ¿verdad que sí? Sí, claro. Como un ser humano normal. Cuando él resucitó, que María quería tocarlo, ¿cuál fue la palabra que él dijo? No me toque porque no he subido al Padre todavía. Muy bien. Eso significa que todavía el cuerpo no había sido glorificado. Lo que significa es que todavía Jesús era un ser humano que había vuelto a la vida. Ahora, para pasar a ser una persona glorificada o espiritual, entonces tenía que subir el Padre. Después de ser glorificado, entonces violó todas las leyes que lo sujetaban como humano. Entonces, después de ser glorificado, entonces Jesús tenía potestad y facultad de poder trasladarse a un lugar a otro. Usted me dice que para Cristo poder llegar a tener esa glorificación, fue necesario que tuviera que morir. Obligatoriamente. Para poder ser el hombre espiritual del cual estamos hablando. Del hombre. Ahora, sí podía, en un determinado momento, con un fin específico, el cuerpo ser glorificado momentáneamente. Dice el apóstol Pablo, disculpe que le interrumpa, el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 8, dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dice también en Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante, el apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Alusión a lo que usted está hablando. Podemos decir que el apóstol Pablo, siendo un hombre, en términos terrenales, pudo vivir una vida en el espíritu. La cultivación, maestro Lendi, estoy usando la palabra cultivación no para hacer alusión a la parte oriental, sino para dar a entender la transformación de las debilidades carnales en poder. A eso me refiero cuando uso la palabra la cultivación. Mira, Lendi, lo primero que te voy a decir es el ejemplo de Pedro. Te dije que un hombre mientras esté en la carne nunca puede ser un hombre completamente espiritual, pero sí su cuerpo puede pasar a un plano espiritual de acuerdo al propósito de Dios, pero sigue siendo carne hasta un determinado momento específico. Ajá. Pedro, sabemos que estaba preso, custodiado por 3 guardias. Por 3 equipos de guardia. 3 equipos de guardia. Sabemos que la iglesia estaba orando por Pedro para liberación, pero la iglesia no sabía que eso podía suceder. Ajá, ajá. Pues déjame decirte que el cuerpo de Pedro fue glorificado. Pedro pasó la primera guardia, Pedro pasó la segunda guardia y Pedro pasó la tercera guardia hasta que el ángel le dijo, dobla ahí. Y cuando dobló, Pedro todavía pensaba que estaba soñando, porque un hombre natural no puede entender a plenitud un cambio espiritual tan severo. Pedro supo que no estaba soñando cuando el ángel se apartó de él. Y todavía él, cuando llegó a la puerta que tocó, donde estaba la iglesia orando, salió una niña llamada Rode y abrió por un lado. Y cuando vio, en vez de abrirle la puerta para que entre, se mandó a huir. Pensaba que era un fantasma. Y cuando le dijo a los que estaban orando, aquí está Pedro, le dijeron, deja de bloquear. Ellos estaban orando por liberación, pero ellos no creían que Dios podía ser capaz de llevar a Pedro a ese nivel. Es demasiado para percibirse, pasar 3 guardias y los guardias no darse cuenta. Cuando un guardia vigilaba estrictamente, porque si se escapaba un preso tenía que matarlo, a él y a toda la familia. Por eso tú te fijas que mayormente los guardias, cuando tenían una pérdida, como en los tiempos de Pablo, se mataban ellos mismos porque sabían que iban a matarlo a él y a toda su familia. Ahora bien, te puse este ejemplo para poderte dar a entender lo que te voy a dar a entender ahora. No se puede digerir tan claramente un mundo espiritual cuando somos nosotros de la carne. El apóstol Pablo podía experimentar más experiencias espirituales, no ser un hombre completamente espiritual. Dijiste la palabra, experiencias espirituales. Ajá. No te convierte. Miren, yo quiero que se entienda esto, señores. Mira, déjame ponerme aquí bien, porque si esta silla se cae, ahí es que es verdad que nosotros vamos a coger fama. Óyeme lo que te voy a explicar. Mira, de ahí vienen todas las malas interpretaciones y los falsos testimonios, y el nombre de nuestro Señor es blasfemado. ¿Cree usted que una persona haya podido ir al infierno?
Déjame decirte esto para que tú entiendas primeramente lo grande que es eso. Hemos conocido grandes hombres de Dios, hemos conocido gente que hacen grandes milagros, grandes predicaciones, y después nos damos cuenta que cometieron un adulterio. Sí. Y después nos damos cuenta que convirtieron una fornicación. Y después nos damos cuenta que eran unos ladronazos, unos falsos y unos que mantenían una apariencia. ¿Tú quieres que te diga por qué eso sucede? ¿Por qué? Porque venden una imagen de un hombre espiritual que no se puede. Venden una imagen que ellos son Jesús. Venden una imagen que ellos son dioses que no están sujetos a todas las pasiones humanas. Eso es un error. Nadie es espiritual mientras pertenezca a este plano terrenal. Mientras tú pertenezcas a este plano terrenal, tú puedes tener experiencias espirituales, pero sigues siendo un ser de carne y hueso. Ahora bien, entiende esto. El apóstol Pablo era un hombre cultivado que había sacrificado en su carne todo su deseo. Eso le permitía, inclusive Pablo se podía casar, porque el concilio al que él pertenecía le exigía casarse. Y él mismo dijo, no, yo puedo llevar una esposa, una hermana, como lo lleva Cefa. Cuando hablaba de Cefa se refería a Pedro. Pero yo prefiero vivir para Cristo. Ahora, déjame explicarte eso. Un hombre natural, Pablo no era eunuco. Y prefirió hacerse eunuco, dice la palabra, por amor a la obra. Prefirió dejar todos los beneficios por amor a la obra. Prefirió dedicarse a Dios con sus ingresos, con su cuerpo y con su vida. Ahora bien, entiende eso. El apóstol Pablo tuvo una de las experiencias más grandes de la historia. Y dice, él hablando, si en la carne, yo no lo sé. Si en el espíritu, yo no lo sé. Pero yo sí conozco un hombre que subió al tercer cielo y vio cosas que ojo no ha visto y oyó cosas que oído no han oído y cosas que no han llegado a corazón de hombre son las que el Señor tiene preparadas para nosotros. ¿En qué etapa subió Pablo? No podemos decir que fue en el espíritu, que fue en la carne, que fue, porque él mismo está diciendo, él está dando detalladamente la experiencia que vivió. Pero supongamos que una persona tenga la imaginación de que está viviendo una experiencia espiritual, eso lo llevaría hasta un punto de hacerse creer que ni siquiera puede estar con los seres humanos. Yo he visto, por ejemplo, videos de personas que dicen, no puedo pisar esta tierra porque está contaminada, y he visto gente caminando por encima de otro, porque se creen ser seres espirituales, cuando vivimos en un plano terrenal en el cual tenemos que adaptarnos, tenemos que relacionarnos y tenemos que convivir a diario. Entonces, yo creo en alusión de que no existen hombres espirituales, existen hombres terrenales que pueden llegar a tener experiencias espirituales. Porque usted me ha contado ciertas experiencias espirituales que usted ha tenido. Yo he tenido experiencias espirituales, pero cuando vuelvo digo, no, pero aguántate. Fue algo que Dios quiso hacer en el momento, pero no somos hombres espirituales. Sí tenemos experiencias espirituales. Señores, ¿cree usted que hay hombres espirituales? Yo escuché a un apóstol decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿Pero quién fue que dijo eso? El apóstol Pablo. Recuerda, el apóstol Pablo. ¿Nos queda algo de tiempo para decir una aclarante? Sí, nos quedan 5 minutos. ¿Quedan 5 minutos? Sí. Pues déjame decirte algo. Si en el cuerpo, yo no lo sé. Si en el espíritu, yo no lo sé, dijo el apóstol Pablo. Pero déjame decirte una cosa de la cual sí él estaba seguro. Que allá ese cuerpo estaba glorificado. Pero según mi estudio, la conclusión a la cual llego es que el cuerpo fue glorificado momentáneamente en el momento en que a Pablo lo mataron. Recuerden, hay en una parte que en realidad lo sacaron y lo mataron. Relativamente. Lo que pasa es que lo dejaron como muerto. Lo dejaron ellos como muerto. Esa gente no cometía errores. Cuando ellos lo dejaron como muerto era porque ya estaba muerto. Pero Dios no quería todavía que Pablo dejara este plano terrenal. Ajá. Para poder fortalecer su fe y su fortaleza, permitió que en el espíritu de él, sea cual sea la razón, llegara al tercer cielo, para poder darle una fuerza increíble
a su trayectoria ministerial. Ahora sí yo te puedo asegurar una cosa, que si aún Pablo hubiese subido en su cuerpo carnal, el cuerpo había sido glorificado. Yo no digo que Dios no tenga la facultad. Mire, Dios puede hacer lo que Él quiera. Yo puedo cuestionar en mi razonamiento y decir cualquier cosa, pero yo he escuchado personas decir que literalmente han subido al tercer cielo. Hay cosas que pueden ser increíbles. No puedo decir que no, que Dios no lo puede hacer. Dios puede hacerlo. Me pondría, por ejemplo, en la posición de un incrédulo de que no pudiera creer a la obra de Dios. Dios puede hacer lo que quiera, pero maestro, si el apóstol Pablo no puede definir con claridad a la magnitud como era él de apóstol, a la dimensión que él pudo escalar, él dice, no sé si fue en el espíritu, si fue en el cuerpo. Yo lo que sé es que escuché palabras inefables, que vi cosas que ojos no han visto, que oídos no han escuchado, ni que han subido, ni a la imaginación. Entonces, no puede aceptarlo el hombre, no puede digerir. Entonces, no es tan simple. Señores, dale like, suscríbete, comenta. Gracias por ver este contenido. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a seguir compartiendo este segmento. ¿Hay hombres espirituales o no? Dios te bendiga.